Hola a todos, bienvenidos a esta presentación llamada Algoritmos de solución de las ecuaciones de Navier-Stokes para flujos transitorios incompresibles, parte 2. En la parte 1, que es el video posterior a este, hablé sobre los métodos de proyección, pero en este video quiero hablar acerca de uno de los métodos más usados en dinámica de fluidos computacional, que es el algoritmo PISO. Yo soy Hugo Castillo Sánchez y para explicar este algoritmo, que es muy sencillo de entender, primero necesito hablar sobre unos antecedentes. Y esto es porque el algoritmo PISO se usa en uno de los software de código abierto más populares en dinámica de fluidos computacional, que es el software OpenFOAM. El software OpenFOAM usa el método de volumen finito para resolver las ecuaciones de conservación. Y es por eso que primero necesito explicar cómo discretizamos esas ecuaciones usando el método de volumen finito. Después quiero dar una breve introducción acerca de las discretizaciones temporales que se usan en este algoritmo, que son el método de Euler explícito y el método de Euler implícito. Y también quiero hablar un poco acerca de en qué consiste este algoritmo PISO, que en inglés es Pressure Implicit with Split Operator, que significa presión implícita con operador dividido. Y bueno, primero, el objetivo de este video es resolver o explicar algunos de los algoritmos utilizados para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes. Y estas ecuaciones expresan matemáticamente la conservación del momento y la conservación de la masa para los fluidos newtonianos. Eh, en videos anteriores expliqué un poco más acerca de estas ecuaciones, que son muy sencillas de entender. Aquí en la ecuación de continuidad, que expresa la conservación de masa, que es la divergencia del campo de velocidad, debe ser igual a cero. Si esta igualdad es diferente de cero, tenemos fluidos compresibles como los gases. Pero para aquí, para fluidos incompresibles como los líquidos, tenemos que satisfacer esta ecuación. Y la conservación de momentum es la segunda ley de Newton aplicada para fluidos, donde tenemos una aceleración temporal, una aceleración espacial, y como Newton nos dice, aceleración debe ser igual a las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo. Para fluidos, aquí tenemos del lado izquierdo las aceleraciones y del lado derecho tenemos las fuerzas que afectan el fluido, el movimiento del fluido, que pueden ser, por ejemplo, el gradiente de presión, que puede deberse a la acción de un dispositivo mecánico como una bomba. Aquí tenemos el término difusivo, que es la derivada del campo de velocidad, la segunda, el laplaciano del campo de velocidad. Aquí introducimos el número de Reynolds, que compara fuerzas inerciales con viscosas, que es un número muy importante en dinámica de fluidos. Y tenemos el término fuente, que este término se refiere a aquellas fuerzas externas que pueden afectar el campo de velocidad. Por ejemplo, las fuerzas gravitacionales o un campo electromagnético. Y como aquí lo dice, U en negritas es el campo de velocidad que depende tanto de la posición como del tiempo, y P es la presión. Y estas variables, estos campos están definidos en un dominio que puede ser en 2 o 3 dimensiones. Esto, aquí, aunque estoy mostrando aquí 2 ecuaciones, en realidad son 4 ecuaciones, porque estoy aquí usando notación vectorial, notación tensorial. Y si desarrollamos estas ecuaciones en coordenadas cartesianas, por ejemplo, que el vector velocidad tiene 3 componentes en dirección X, en dirección Y y en dirección Z, estas ecuaciones se reducen a este sistema complejo de ecuaciones diferenciales parciales, donde otra vez tenemos una derivada temporal para cada velocidad. Tenemos estos términos que se le conocen como convectivos, que son no lineales, porque tenemos producto de las velocidades. Y aquí tenemos el gradiente de presión en cada una de las direcciones, el laplaciano desarrollado, es decir, la segunda derivada de la velocidad para cada componente de la velocidad en cada una de las direcciones, y el término fuente. Y aquí tenemos la ecuación de continuidad que se está desarrollada en coordenadas cartesianas. Y algunos puntos importantes que quiero mencionar. Todo esto ya lo expliqué en el video 1, en la parte 1, pero para aquellos que apenas están viendo la parte 2, esto es importante.
Estas ecuaciones son, como pueden ver, son cuatro, ¿no? Es un sistema de cuatro ecuaciones diferenciales parciales con cuatro variables. Es decir, estos son los variables que no conocemos, que son las tres velocidades y la presión. Y estas ecuaciones están expresadas en términos de la velocidad, pero probablemente notaron que no hay una ecuación para la presión. Si estuviéramos interesados en resolver estas ecuaciones para fluidos compresibles, por ejemplo los gases, podríamos usar una ecuación de estado. Por ejemplo, si ustedes han tomado clases de termodinámica, ustedes conocen la ecuación de gas ideal, la ecuación de Van der Waals, Penn-Robinson, etc. Entonces podríamos utilizar una de esas ecuaciones de estado para calcular la presión. Sin embargo, para el caso de fluidos incompresibles como el agua, no hay una ecuación para la presión. Y esto quiere decir que hay un acoplamiento importante entre la velocidad y la presión. Eso quiere decir que no podemos encontrar la velocidad sin saber la presión y viceversa. No podemos saber la presión sin conocer la velocidad. Y en dinámica de fluidos computacional o en CFD, la ecuación de continuidad se utiliza más como una restricción física del sistema que debe ser satisfecha. Esto significa que tenemos estas tres ecuaciones que deben satisfacer esta condición. Es decir, una vez que encontramos el campo de velocidad, debemos satisfacer esta ecuación, que quiere decir que tenemos que satisfacer la conservación de masa. Y el método de volumen finito, ya dediqué un video entero a dar una explicación sobre este método. Aquí solo voy a retomar algunos puntos importantes, pero para aquellos que estén interesados más en saber acerca del volumen finito, voy a incluir ese video en los links abajo en la descripción del video. Pero aquí, retomando algunas ideas, el método de volumen finito utiliza un enfoque continuo, es decir, vamos a aplicar los principios de conservación para resolver ecuaciones diferenciales en volúmenes infinitesimales de control. Esto quiere decir que, por ejemplo, si queremos resolver un problema de flujo en una tubería o en un canal, vamos a tomar el volumen completo de esa tubería o de ese canal y lo vamos a dividir en pequeños volúmenes de control y vamos a resolver cada una de las ecuaciones de conservación o ecuaciones de Navier-Stokes en cada volumen de control, en cada celda. Y este método de volumen finito es la técnica de discretización más popular, y el software de código abierto también más popular llamado OpenFOAM utiliza este enfoque. Entonces, si ustedes estudian o se dedican a la dinámica de fluidos computacional en el futuro, lo más probable es que utilicen este método de volumen finito. Por eso es importante entenderlo. Y por eso quería dedicar este video para hablar sobre el algoritmo PISO, que vamos a hablar un poco más adelante. Y como decía, queremos resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para flujos transitorios incompresibles. Aquí solo nos vamos a dedicar para esto flujos simples como el agua. Vamos a queremos resolver esas ecuaciones utilizando el método de volumen finito. Y que las ecuaciones de Navier-Stokes pueden ser expresadas de esta manera. Que aquí hice unas pequeñas modificaciones que básicamente aquí introduje la densidad dentro del término convectivo, pero si ustedes aplican regla de la cadena aquí a este término, van a obtener esta ecuación. Aquí tenemos el término difusivo, la viscosidad también la introduje dentro del gradiente. Aquí tenemos el término fuente, que puede ser la gravedad, puede ser un campo electromagnético, y el gradiente de presión. Las ecuaciones están siendo expresadas así porque el método de volumen finito requiere que esta ecuación sea satisfecha sobre el volumen de control. Es decir, por ejemplo, queremos resolver esta ecuación en cada uno de los volúmenes de las celdas de nuestro dominio, de nuestro volumen entero, alrededor del punto P. Si ustedes ven o si ustedes ya conocen el método de volumen finito, deben saber que estas ecuaciones, los campos, las variables, por ejemplo, la velocidad y el campo de presión son definidas en los centroides de las celdas. Entonces queremos definir estas ecuaciones
o resolver estas ecuaciones dentro de la celda, y la velocidad y la presión van a ser calculadas en el centroide P. Entonces, el método de volumen finito requiere que integremos esta ecuación en una integral de volumen. Es por eso que estas ecuaciones están siendo expresadas de esta forma. Y para cada volumen de nuestro dominio, para cada celda de nuestro dominio, tenemos que resolver esta integral. Y para ello necesitamos discretizar cada uno de estos términos. Para el caso del término fuente, que es el más simple, que por ejemplo, si este es constante, que es el caso de la gravedad, las fuerzas gravitacionales, que F es una constante, que es la constante gravitacional, la integral sobre el volumen de control se resuelve fácilmente. Si esto es constante, únicamente, si es constante, sale de la integral, y tenemos la integral del volumen, que es únicamente el volumen de nuestra celda. Y puede que tengamos el caso de un término fuente que sea lineal, por ejemplo, que dependa de la velocidad. En el video donde explico el método de volumen finito, resolvemos esta integral y llegamos a lo siguiente, que esta integral, cuando el término fuente es lineal, obtenemos como resultado este, que es la constante multiplicada por la velocidad en el centroide multiplicado por el volumen del control de nuestra celda. Para el caso del término difusivo, también expliqué que tenemos que usar el teorema de la divergencia, que nos permite transformar esta integral de volumen en una suma de integrales de área. Y si tenemos que resolver esta integral de superficie sobre todas las caras del volumen de control. Si quieren saber un poco más de la explicación física de este teorema, les recomiendo ver mi video. Pero sí, básicamente expresamos una integral de volumen en una integral de superficie. Y aquí tenemos que la viscosidad multiplicada por el gradiente de velocidad, la divergencia de este producto puede ser expresado así, donde n es el vector normal unitario que apunta hacia afuera del volumen de control, y esta integral de superficie se puede reducir a una suma de este producto. Aquí defino S negrita. S negrita es un vector que es el producto entre el vector unitario y la superficie de el área de cada una de las caras de nuestro volumen de control. Entonces esta integral debe ser evaluada en todas las caras del volumen de control, por lo que esta integral, que viene del teorema de la divergencia, se puede expresar de esta forma. Aquí también en el método de volumen finito deben saber que estas cantidades se calculan en las caras, en las caras de los volúmenes de control. Entonces por eso puse esta notación, que este gradiente de velocidad tiene que ser calculado en las caras de cada uno de nuestras celdas. Por ejemplo, si tenemos un cubo, tenemos que calcular 6 integrales, 6 productos de esto y sumarlos todos. Para el término convectivo hacemos un procedimiento similar, usamos el teorema de la divergencia. Ahora para este término, entonces pasamos de una integral de volumen a una integral de superficie. Y esta integral de superficie va a ser reducida a una suma del producto FU, donde F se le define como el flux convectivo, que F es un escalar que se define como el producto entre el vector S, que fue definido aquí, multiplicada por el flux convectivo de masa, que es el producto entre la densidad y la velocidad, y este producto es calculado en cada una de las caras de nuestra celda, que sí, que es lo que menciono aquí. Entonces esta integral de superficie se expresa como una suma de este producto en cada una de las caras de nuestro volumen de control. Y uso esta notación porque es la que se encuentra en la literatura, se encuentra en los manuales de OpenFOAM, también se encuentra en la tesis original de
el del Dr. Hasse, que fue uno de los que desarrolló este método de volumen finito para las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, resumiendo, por ahora en esta explicación no voy a considerar el término de gradiente de presión, ese lo vamos a discutir un poco más adelante, pero si ustedes recuerdan, teníamos que resolver estas integrales y ya discretizamos cada uno de estos términos. Entonces obtenemos esta ecuación. Aún tenemos que resolver evaluar la derivada temporal, que puede discretizarse simplemente como esta ecuación, que es una diferencia dividida entre el paso de tiempo. Delta t es el paso de tiempo. Aquí el valor de la velocidad en el centroide es evaluado en el tiempo actual o el tiempo posterior. Así es como lo vamos a estar llamando. N1 es la solución nueva, es decir, el tiempo en el futuro, por decirlo así, que es, por ejemplo, se le define como el tiempo actual más el nuevo paso de tiempo. Y sí, así se expresan las derivadas temporales, que es esta derivada puede ser expresada como el valor de la velocidad en el futuro, que es la solución en la que queremos encontrar, menos el valor de la velocidad actual o posterior, el valor de la velocidad posterior a este, dividido entre el paso de tiempo. Y si sustituimos esta derivada temporal aquí, que no va a depender del volumen de control, es decir, podemos sacar esta derivada temporal fuera de la integral, entonces esta ecuación ahora resulta en esta ecuación. Y sí, ya tenemos nuestra ecuación discretizada. Recuerden que en el método de volumen finito tenemos que resolver esta ecuación para cada una de nuestras celdas de nuestro dominio. Y es común ignorar la variación de los valores de la velocidad y los gradientes en las caras de las celdas de control, lo que ha llevado a desarrollar diferentes métodos de discretización temporal. Es decir, no vamos para encontrar el valor de la velocidad de nuestra nueva solución, que es la velocidad en el tiempo n+1, estos gradientes no van a depender del tiempo. Por ejemplo, en el método de discretización de Euler explícito, los valores de velocidad en las caras, los valores de la velocidad y del gradiente de velocidad en las caras de las celdas van a ser estimados en el tiempo n, es decir, UF, que está aquí, que aparece en el término convectivo, va a ser evaluado en el tiempo actual, en el tiempo posterior a n+1. Y aquí esto no lo he explicado todavía porque estoy preparando un video donde quiero hablar sobre cómo discretizamos estos términos convectivos, es decir, cómo evaluamos el valor de la velocidad en las caras de las celdas para los términos convectivos. Y uno de los métodos más simples es el método de diferencias centradas, que aquí es simplemente un promedio entre el valor de la velocidad de nuestra celda más el valor de la velocidad de una celda vecina. Por ejemplo, tenemos una celda que tiene centroide P y su celda vecina, que puede ser a la derecha o a la izquierda, tiene un valor de velocidad que es calculado en el centroide N. Entonces, para calcular el valor de la velocidad en la cara que comparten la celda P y la celda N, vamos a estimar ese valor de velocidad en la cara así con un promedio. Este es un método muy sencillo de interpolar el valor de la velocidad en las caras de las celdas, pero hay muchos más métodos. Después voy a hablar de eso en otro video. Solo aquí quería mostrar un ejemplo. Y también el gradiente de velocidad evaluado en F puede ser calculado de la siguiente manera. Aquí tenemos un gradiente, que es una diferencia entre el valor de la velocidad en la celda n, evaluado en el tiempo n, menos el valor de la velocidad en el centroide P, evaluado en el tiempo n, dividido entre la distancia entre los centroides, o la distancia, el delta x, o el tamaño de celda. Y ese, si ustedes recuerdan, es este vector que define aquí.
porque este gradiente va a depender del vector unitario normal y de la superficie de nuestra cara de la celda. Sí que es lo que menciona aquí. Y sí, los términos convectivo y difusivo fueron discretizados usando métodos muy simples. Entonces, ya una vez que calculamos la velocidad f y el gradiente en la cara, en cada una de las caras, el método de Euler explícito nos permite calcular la velocidad UP en el tiempo n+1, que es la solución que queremos buscar. Y como pueden ver, es una ecuación muy simple, es una ecuación algebraica. Y esto significa que ustedes pueden ver que del lado derecho de la ecuación, todos los términos del lado derecho de la ecuación dependen únicamente de los valores de la velocidad en el tiempo posterior, es decir, en el tiempo n, por esta asunción, sí, porque asumimos esto que expliqué aquí, y por lo tanto el valor de la velocidad en el tiempo nuevo puede ser calculada directamente usando una ecuación algebraica. La desventaja del método de Euler explícito es que es la condición del número de Courant, que este número es muy importante en dinámica de fluidos. Se define como, este es un número adimensional que ustedes pueden ver, que es la velocidad, una velocidad característica, multiplicada por la distancia entre los centroides o el tamaño de celda, dividido entre el paso de tiempo. Este número de Courant nos indica acerca de la estabilidad de nuestros métodos numéricos. Por ejemplo, si el número de Courant es mucho más grande que 1, el método de Euler explícito se vuelve inestable. Es decir, no, es muy difícil conseguir convergencia, o puede que aparezcan oscilaciones en nuestras soluciones temporales. Y para ello se tienen que buscar nuevas alternativas. Por ejemplo, en el método implícito, el cual es un esquema estable, aun si el número de Courant es más grande que 1. Y este método también garantiza una solución acotada, es decir, este método nos va a dar una solución que respete nuestros límites físicos, es decir, no va a darnos una solución que no sea física. En este método implícito, los valores de la velocidad y del gradiente de velocidad evaluados en las caras de las celdas van a ser ahora estimados en el tiempo nuevo, es decir, en el tiempo n+1. Aquí en el método explícito los evaluamos en el tiempo n, pero aquí van a ser evaluados en el tiempo n+1. Esa es la única diferencia. El problema es que ahora esta ecuación vamos a tener todos estos términos que van a depender de n+1, entonces ya no va a ser posible obtener una ecuación algebraica como la que obtuvimos para el método de Euler explícito. Ahora se va a obtener para cada volumen de control o para cada celda, se va a obtener una ecuación que adopte la siguiente forma, que en la literatura esta ecuación para cada celda se expresa de la siguiente manera. Y voy a explicar cada una de estas notaciones, pero si ahora juntamos todas estas ecuaciones para cada una de nuestras celdas de nuestro dominio, van a notar que estas ecuaciones pueden ensamblarse en un sistema matricial que va a adoptar la siguiente forma, donde A es una matriz de coeficientes, es una matriz dispersa, es decir, que la mayoría de los componentes de esta matriz van a ser 0. Y estos coeficientes AP van a estar en la diagonal de la matriz A, mientras que los coeficientes AN, que son definidos aquí, van a estar fuera de la diagonal. Y bueno, eso ahorita lo explico. U va a ser el vector de velocidades, es decir, todos estos velocidades evaluadas en el tiempo n+1, que es el valor de velocidad que queremos encontrar, van a formar parte del vector U. Sí, que U es el vector de velocidades para todas las celdas,
y R es un vector de término fuente, es un vector donde van a estar constantes. Y sí, esto es lo que quería explicar, que los coeficientes AP que aparecen aquí van a incluir todas las contribuciones de los términos correspondientes a la velocidad evaluada en las celdas con centroides P evaluadas en el tiempo n+1, mientras que los coeficientes AN van a incluir los términos para cada una de las celdas vecinas a la celda P. El término fuente, que es este término, va a incluir todos los términos que pueden ser evaluados sin conocer los valores de la velocidad UPn+1. Y también el vector de término fuente también va a incluir los términos que corresponden al tiempo posterior, UPn. Y por último, cuando este sistema matricial es resuelto, que puede ser, ustedes pueden utilizar cualquiera de los métodos que ustedes aprendieron en álgebra lineal, por ejemplo Gauss-Jordan, o métodos más sofisticados, que también después voy a hablar sobre esos métodos. Una vez que apliquemos esos métodos, vamos a encontrar el vector U, que nos va a dar un conjunto de valores que incluyen la solución UPn+1. Y este sistema matricial va a ser resuelto cada vez que aumentemos el paso de tiempo. Aquí. Y ahora vamos a explicar un poco sobre el algoritmo PISO, que en inglés, como mencioné al inicio, PISO significa Pressure Implicit with Split Operator. Este algoritmo es usado para tratar las ecuaciones de Navier-Stokes para el caso de flujos transitorios, en las cuales tenemos un acoplamiento importante entre la velocidad y la presión, que es lo que discutimos al inicio, que ahí no podemos calcular la velocidad sin saber la presión y no podemos calcular la presión sin saber la velocidad. Eso quiere decir acoplamiento. Y sí, para resolver estas ecuaciones necesitamos derivar una ecuación para la presión y después tenemos que derivar un corrector para el campo de la velocidad de tal forma que pueda satisfacer la ecuación de continuidad. En este tipo de algoritmos, así como lo expliqué en el video posterior que hablamos sobre los métodos de proyección, vamos a usar tanto las ecuaciones de Navier-Stokes como la ecuación de continuidad y las vamos a combinar para derivar una ecuación de Poisson para la presión. Esto es lo que vamos a discutir ahorita para el algoritmo PISO. Y sí, para explicar ese algoritmo, para utilizar este algoritmo, el primer paso va a consistir en expresar la ecuación de conservación de momentum de la siguiente forma. Si ustedes recuerdan, pasamos de esta ecuación, ya sea usando Euler explícito, podemos obtener esto, o usando Euler implícito, obtenemos, vamos a enfocarnos en el caso de Euler implícito, donde podemos, la ecuación de conservación de momentum puede ser expresada de esta forma, de este sistema matricial. Entonces, una vez que lo tenemos, vamos a expresar esta matriz A de la siguiente forma. Y del lado derecho vamos a dejar el gradiente de presión, que en esta etapa, esta es una ecuación semidiscretizada, ya que en esta etapa, como decía, el término de gradiente de presión todavía no es discretizado aquí. Entonces lo vamos a expresar así, de esta forma. Pero lo que quiero explicar aquí es que este producto de la matriz multiplicada por el vector de velocidades puede ser expresada de la siguiente forma, donde vamos a separar la matriz de coeficientes en sus componentes diagonales y los que están fuera de la diagonal. Y aquí AP aquí aparecen negritas, pero a diferencia de, por ejemplo, los coeficientes que estos son coeficientes, estos son escalares que pertenecen a la ecuación de cada uno de nuestros volúmenes de control. Pero aquí representa, A negrita representa una matriz que sí que aquí calculamos u obtenemos todos los componentes de la diagonal de la matriz A, que puede ser expresada de esta manera. Solo vamos a tener componentes aquí y todos los componentes fuera de la diagonal van a ser 0. Y la matriz H
va a contener los coeficientes de todas las celdas multiplicadas por su correspondiente valor de velocidad y los términos fuente, incluyendo los valores de la velocidad en el tiempo posterior. Es decir, H va a incluir los coeficientes AN y los valores de la velocidad de las celdas vecinas a nuestra celda de interés. Y también va a incluir los valores de velocidad en el tiempo posterior divididos entre delta t. Entonces la idea es, aquí lo importante es que ustedes sepan que descomponemos esta matriz de la siguiente forma. Estas son las matrices AP, la matriz H, y también otro paso importante es que la matriz H, aunque puede ser calculada de esta manera, también puede ser evaluada explícitamente de la matriz A y de la matriz de iteraciones previas. Es decir, por ejemplo, esta es la ecuación que mostramos al principio, y de aquí podemos despejar H, que es la diferencia entre la matriz AP multiplicada por el vector de velocidades menos la matriz A multiplicada por el vector de velocidades. Y una de las ventajas de descomponer esta matriz en sus componentes diagonales y no diagonales es que AP puede ser fácilmente invertida. Es decir, esta matriz, la matriz inversa de AP se puede calcular simplemente así. Y también en dinámica de fluidos computacional es muy importante descomponer matrices para jugar con sus propiedades. Y si obtenemos propiedades más fáciles de tratar, eso va a ayudar mucho en el cálculo de los algoritmos de la solución de ecuaciones complejas como las ecuaciones de Navier-Stokes. También tengo planeado crear un video donde hablemos sobre descomposición de matrices que se utilizan en dinámica de fluidos computacionales. Pero aquí solo recuerden que esta matriz diagonal, su inversa es calculada así. Y haciendo uso de esta propiedad, de esta matriz, ahora podemos despejar de esta ecuación, que es esta, perdón. Sustituimos más bien tenemos esta ecuación, y de aquí podemos despejar la velocidad. Y la velocidad puede ser calculada como la diferencia entre estos dos términos, que tenemos la matriz H dividida entre la matriz AP menos el gradiente de presión que todavía no discretizamos, dividida entre la matriz AP. Y ya tenemos una ecuación para la velocidad. Y esta, ustedes recuerden que nuestra velocidad tiene que satisfacer la ecuación de continuidad. Entonces vamos a sustituir esta velocidad en la ecuación de continuidad y obtenemos esta expresión. Y ustedes pueden imaginarse a qué es a lo que estamos llegando. De aquí si pasamos, aplicamos el gradiente a estos dos términos, pasamos este término del lado derecho y ya tenemos una ecuación de Poisson para la presión, que consiste en calcular la divergencia de la matriz H dividida entre la matriz AP. Esto debe ser igual a la divergencia del gradiente de presión dividido entre la matriz AP. Y ya que resolvamos esta ecuación de Poisson, que es un laplaciano para la presión, y si aplicamos condiciones de frontera, por ejemplo de Newman, podemos encontrar el valor de la presión. Y la solución que obtengamos de la ecuación 25 va a ser usada para corregir U. Es decir, de aquí vamos a sustituir el nuevo valor del gradiente de presión en esta ecuación para calcular una nueva velocidad. Pero aquí algo muy importante a mencionar es que una vez que la velocidad es corregida, es decir, calculamos la velocidad con ecuación 26 usando el valor del gradiente de presión que obtuvimos de la ecuación de Poisson, la velocidad ya no va a satisfacer la ecuación de continuidad. Es decir, ya puede que si sustituimos ahora la velocidad aquí, puede que la divergencia del campo de velocidad ya no sea igual a cero. Y además, una vez que hicimos este cálculo, H también depende de U, como lo calculamos aquí. Y esta
velocidad que acabamos de corregir también va a modificar el valor de h. Entonces tenemos un problema. Si ustedes pueden ver, el problema consiste en de que estamos usando un valor de presión que calculamos usando esta ecuación de Poisson, eh, usando una velocidad antigua, y una vez que corregimos esta velocidad ya no va a satisfacer la ecuación, y ahora también la velocidad va a ser diferente porque h también va a depender en u. Entonces este es un problema, y para resolver este problema podemos utilizar dos enfoques. Uno es usar un algoritmo que se llama simple, que este no va a ser discutido aquí, que de hecho es muy fácil también de explicar, pero ahorita me quiero enfocar en flujos transitorios. Entonces, si no usamos el algoritmo simple, vamos a usar el algoritmo piso, el cual consiste en lo siguiente. Entonces ya expliqué que el primer paso del algoritmo piso es resolver la ecuación discretizada de momento, que está aquí. El término de gradiente no es conocido en esta etapa, por lo que se va a usar un valor de paso, se va a usar el valor del gradiente de presión del tiempo posterior, es decir, el gradiente de presión evaluado en n. Y esta etapa de resolver la ecuación de momentum inicial se le conoce como predictor de momentum. Y una vez que obtengamos la velocidad en este paso, este valor nos va a dar una aproximación del nuevo campo de velocidad, pero no va a ser la solución real o la solución exacta. Y usando los valores de velocidad obtenidos aquí, la matriz H puede ser evaluada así. Y después, una vez que tengamos H, que calculamos explícitamente, ya podemos resolver el gradiente de presión. Ya podemos resolver la ecuación de Poisson, que nos dará el valor de presión. Y esta etapa se le llama como etapa de solución de la presión. Y una vez que tenemos el valor de gradiente de presión, ahora el campo de velocidad debe ser corregido como consecuencia de la nueva distribución de presión. Y la corrección de la velocidad se realiza de manera explícita, que es este paso. Esta etapa se llama corrección explícita de la velocidad. Esto ya lo expliqué aquí, es de lo que hablamos aquí en esta diapositiva, pero esto es lo que les decía, que se puede notar que la corrección de la velocidad, ¿qué es esto? Consiste en dos partes. Una corrección debida al gradiente de presión, que es esto, y otra corrección debido una corrección causada por la corrección de las velocidades en las celdas vecinas, que viene de la contribución de la matriz H. Por lo tanto, también es lo que discutimos, es necesario corregir el término H, formular la nueva ecuación de presión y repetir el procedimiento. Entonces, en otras palabras, el algoritmo piso va a consistir de un solo predictor de momentum. Es decir, vamos a resolver esta ecuación al inicio, que aquí el gradiente de presión puede ser discretizado usando, por ejemplo, diferencias centradas. Esto es muy fácil de discretizar, pero no lo había explicado al inicio porque no quería entrar en confusiones, pero primero resolvemos esta ecuación, que es el predictor de momentum. Usamos el gradiente de presión del tiempo posterior, n, y calculamos u. Ese es el primer paso. Y después vamos a hacer una serie de cálculos de presión, que consiste en resolver la ecuación de Poisson, y después hacer correcciones explícitas de la velocidad, que es esta etapa. Y este loop, este bucle, va a ser repetido hasta que una predeterminada tolerancia es alcanzada. Entonces, estas son ideas en palabras, pero ahora vamos a describir el algoritmo piso. Es decir, cómo resuelve, por ejemplo, el software OpenFOAM en las ecuaciones de Navier-Stokes usando el algoritmo piso. Por ejemplo, queremos resolver un problema de flujo en un canal, en una tubería. Entonces, comenzamos con nuestras condiciones de
iniciales, perdón, es decir, vamos a iniciar los campos de presión y de velocidad en el tiempo inicial. Y los vamos a llamar Pn y Un, que son los valores de velocidad y presión en el tiempo n. Y vamos a fijar condiciones de frontera. Eso depende de cada problema. Y también vamos a especificar el número de iteraciones internas para el loop interior. Es decir, cuántas veces queremos hacer estos cálculos de presión y correcciones explícitas de la velocidad. Entonces entramos en el loop temporal, es decir, vamos a incrementar el delta t. Y el primer paso, como lo mencioné antes, es resolver la ecuación de momentum de esta forma, donde vamos a usar el gradiente de presión que va a ser evaluado en las caras de las celdas. En el tiempo posterior vamos a usar este valor de presión para calcular el gradiente de presión y resolvemos la ecuación de momentum discretizada para calcular una velocidad aproximada. Recuerden, esta es la etapa de predictor de momentum que se realiza una sola vez por cada delta t. Y una vez que obtenemos este paso, ahora entramos en el loop de iteraciones internas. Definimos i igual a 0 y calculamos la matriz h explícita de esta manera con ecuación 22. Una vez que tengamos h, podemos resolver la ecuación de Poisson para encontrar la nueva presión. Esta es la etapa de solución de presión. Recuerden que es la ecuación 25. Y una vez que tenemos la presión, calculamos la nueva velocidad. Corregimos la velocidad usando esta ecuación 26. Este es el paso, la etapa de corrección explícita de la velocidad. Y ahora vamos a usar esta nueva velocidad para calcular nuevamente la matriz H. Es decir, vamos a salirnos de este loop interno, pero ahora vamos a reingresar al loop hasta que el número de iteraciones internas especificadas al inicio sea alcanzado o se alcance un criterio de tolerancia. Esto es especificado por el usuario, pero recuerden, lo importante aquí es que una vez que calculamos la velocidad, volvemos a calcular la matriz H, volvemos a resolver la ecuación de Poisson y con esa nueva presión corregimos la velocidad y otra vez. Eso hasta que se consiga el número de iteraciones internas específicas. Obvio, si especificamos un número grande de L, esto va a demorar computacionalmente mucho tiempo y por eso tenemos que encontrar un número óptimo que nos dé una solución exacta, una solución óptima de nuestra velocidad. Sí, tenemos que encontrar un balance que nos ayude a que estas simulaciones no sean demoradas. Y una vez que se alcanza este número de iteraciones internas especificadas por el usuario, se alcanzó una tolerancia definida también por el usuario. Entonces salimos del loop interior y ahora actualizamos todos los campos para ser usados en el próximo loop temporal. Es decir, la solución que resulte de este loop interno va a ser ahora vamos a estos valores nuevos ahora van a ser los valores viejos cuando incrementemos el nuevo valor de delta t. Y sí, en eso consiste el loop temporal. Y vamos a incrementar el paso de tiempo y regresar al paso 2 hasta que el tiempo final sea alcanzado. Y este es el algoritmo PISO. Espero haya quedado claro. Algunos puntos finales que quiero mencionar rápidamente. El algoritmo PISO es de los algoritmos más populares usados por el software OpenFOAM. El algoritmo PISO se utiliza para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes en flujos transitorios. Es muy efectivo. Es un esquema numérico adecuado para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes con un acoplamiento importante entre la presión y la velocidad. Además, este método ofrece versatilidad, ofrece simulaciones y resultados más estables y requiere menos tiempo de procesamiento, menos tiempo de CPU, pero puede que no sea adecuado para todos los procesos. Esto tiene que ver más con
procesamiento computacional, pero de esto no quiero hablar mucho. El algoritmo PISO consiste de solo un predictor de momentum por cada delta t. Recuerden que aquí esta ecuación solo la resolvemos una vez. No está dentro del loop interno. Por cada delta t solo vamos a resolver esta ecuación. El predictor de momentum solo se realiza una vez. Y aparte de eso tenemos que realizar L iteraciones internas para realizar L cálculos de la presión y L correcciones explícitas de la velocidad. Esto es también por cada delta t. Si el paso de tiempo es lo suficientemente pequeño, es decir, el número de courant que está definido aquí, sí, aquí. Si el número de courant es, si el delta t es pequeño, el número de courant va a ser muy pequeño. En simulaciones de dinámica de fluidos computacional es ideal trabajar con números de courant pequeños, es decir, con pequeños tamaños de celda y con también pequeños valores de delta t. Si este paso de tiempo es lo suficientemente pequeño, podemos usar un predictor de momentum y dos iteraciones internas y el sistema va a converger fácilmente. Y también el algoritmo PISO es una generalización del algoritmo simple. El algoritmo simple significa Pressure Corrector Algorithm. Y la diferencia, brevemente voy a explicar esto. La diferencia entre el algoritmo simple y PISO es que el algoritmo simple no considera este loop interior. En el algoritmo simple se van a usar correctores externos. Es decir, después de corregir la velocidad, volvemos inmediatamente a la etapa de predictor de momentum. Es decir, una vez que hacemos todos estos tres cálculos, cuando obtenemos la corrección explícita de la velocidad, regresamos al predictor de momento. En el caso del algoritmo PISO, eso no lo hacemos. Regresamos al cálculo de la matriz H. Y si calculamos la presión de nuevo y la velocidad, y obtenemos una nueva velocidad y volvemos a calcular matriz H. Esto es en el algoritmo PISO, pero en el simple, después de el paso de la etapa de corrección explícita de la velocidad, regresamos directamente hasta el predictor de momentum. Esa es básicamente la diferencia más importante entre el algoritmo simple y el algoritmo PISO. Y también, aunque el algoritmo PISO parece ser mucho más efectivo que el simple, el algoritmo simple tiene sus ventajas porque puede ser usado para resolver problemas de flujo en estado estacionario. Solo tenemos que hacer pequeñas modificaciones a las ecuaciones de Navier-Stokes, pero esto no lo quiero discutir, tal vez lo discuta en otro video. Pero con esto concluyo esta presentación, esta explicación del algoritmo PISO. Mi principal referencia fue la tesis del Dr. Hasak, que es el desarrollador, el fundador de OpenFOAM, y pueden leer esto del algoritmo PISO en su tesis doctoral que realizó en el Imperial College London, en Reino Unido. Y bueno, con esto concluyo. Gracias por estar aquí. Espero este método haya sido claro y espero les funcione este material para entender este algoritmo si se dedican o estudian la dinámica de fluidos computacional. Una vez más, gracias por estar aquí.